En tiempos de desesperación, cuando todo parece perdido y las soluciones inmediatas parecen ser la única salida, alguien se atreve a hacer lo contrario: plantar, esperar y confiar. Esta es la historia realista, misteriosa y profunda de un campesino que desafió la lógica de toda una aldea y sembró esperanza donde solo había polvo. Un gesto silencioso que atravesó el tiempo, transformó vidas y dejó un legado eterno. Si sientes que estás luchando contra el tiempo, si ya has pensado en rendirte por no ver resultados, entonces este relato es para ti. Mira hasta el final y descubre el poder de una fe que planta sin garantías, pero con propósito. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque historias como esta no solo emocionan, sino que despiertan algo dentro de nosotros. No existen registros oficiales sobre su nombre. Algunos lo llamaban simplemente el Terco, otros decían que era el hombre de las semillas. Vivió en una aldea olvidada entre colinas resecas, donde los vientos soplaban polvo y los campos antes fértiles se habían vuelto estériles. La sequía ya duraba más de lo que cualquier anciano podía recordar, y el hambre era una compañía constante. Los días se marcaban con filas silenciosas en la puerta del granero vacío, y las noches con oraciones murmuradas entre sollozos y el crujir de estómagos vacíos. En ese escenario de miseria, nadie concebía el mañana. Todos estaban atrapados en la desesperación de la hora. Fue en ese tiempo de escasez que empezó a actuar de forma incomprensible a los ojos de la aldea. En lugar de buscar raíces comestibles, cazar animales escasos o suplicar ayuda a poblados vecinos, él comenzó a cavar la tierra. Silenciosamente, al amanecer, caminaba con un saco de semillas al hombro y con sus manos ásperas abría hoyos en el suelo seco. La gente observaba con incredulidad. No era época de plantar. No había agua, no habría frutos durante muchos años, si es que algún día surgieran. Sus vecinos murmuraban que era un delirio, tal vez causado por el hambre. Algunos se burlaban, otros simplemente ignoraban, pero él no respondía, solo plantaba. Con el paso de los meses, el esfuerzo solitario del campesino se convirtió en un espectáculo incómodo para los demás. Mientras las familias cavaban hoyos en busca de raíces secas y competían por restos de granos mohados, él seguía arando pequeños tramos del terreno duro e infértil, como si ignorara la gravedad de la situación. Había algo en su actitud que incomodaba. No era arrogancia ni indiferencia. Era un tipo de serenidad que parecía no encajar en ese tiempo. No pedía ayuda. Tampoco se quejaba, solo trabajaba, en silencio. Las lluvias no venían, los días eran implacables y las cosechas inexistentes. Pero aun cuando sus propios brazos temblaban de cansancio, incluso cuando la piel de su rostro se agrietaba por el sol, él continuaba regando los hoyos con pequeñas porciones de agua que ahorraba de su propio consumo. La aldea veía aquello como si fuera una locura pública, un espectáculo trágico de fe mal dirigida, y aún así nadie consiguió hacerlo detener. Los años pasaron, y los que aún estaban vivos aprendieron a vivir con menos. Algunos emigraron en busca de tierras más generosas, otros sucumbieron al hambre o a la desesperanza. La aldea se volvió un reflejo de la lenta muerte que la azotaba. Casas derrumbadas, campos secos, niños silenciosos. El campesino, ya envejecido, caminaba más despacio, pero sus pasos aún seguían firmes al amanecer. Los árboles que había plantado eran ahora pequeñas hastes retorcidas, luchando contra el suelo árido. Pocos notaban su progreso. Para muchos, aún parecía inútil, pero él observaba cada brote como quien vela por una promesa. Ya no esperaba cosechar para sí. Sus ojos cargaban otra urgencia, no la de comer, sino la de creer que algún día alguien comería. Una nueva especie de hambre lo guiaba,
hambre de futuro, hambre de continuidad, y aún sin reconocimiento, incluso rodeado por el vacío, él seguía. Poco a poco, los primeros árboles comenzaron a crecer, no con exuberancia, sino con resistencia. Sus troncos aún eran delgados, sus hojas escasas, pero había vida donde antes solo había polvo. El campesino, ahora con el cuerpo encorvado y el cabello completamente blanco, pasaba más tiempo sentado a la sombra de las plántulas que trabajando con la azada. Aún así, todos los días los visitaba uno a uno, examinando las ramas, limpiando la tierra a su alrededor, con las manos desnudas. Plagas. A veces murmuraba oraciones bajas que solo el viento podía escuchar. Su fe permanecía inquebrantable, no porque esperara ver los frutos madurar en vida, sino porque sabía que ellos llegarían tarde o temprano, y eso le bastaba. Era un hombre de pocas palabras, y su lenguaje más fuerte era el tiempo. En contraste, los pocos que quedaban en la aldea evitaban pasar por sus campos. Aún veían en su persistencia un recordatorio incómodo de todo lo que habían perdido y de cuánto habían dejado de creer. Fue solo en una mañana cualquiera, sin presagios ni señales, que alguien notó un cambio en el ambiente. No llovía, pero el suelo alrededor de los árboles parecía más húmedo. Las ramas temblaban suavemente, no por culpa del viento, pues el día estaba tranquilo, sino como si cargaran un nuevo peso. Cuando los primeros brotes aparecieron, nadie celebró. Se necesitaron días para que los ojos, habituados a la desesperanza, se dieran cuenta de que había flores. Pequeñas, discretas, frágiles, pero allí estaban. Algunos moradores se acercaron, curiosos. Vieron al viejo campesino sentado junto al tronco más antiguo, mirando fijamente la copa. No sonreía, pero sus ojos brillaban como si vieran algo mucho mayor que flores. En ese momento nadie se burló. Por primera vez en décadas, el silencio no era solo vacío, era reverencia. No tardó mucho para que, entre las tímidas flores, surgieran los primeros frutos. Pequeños, imperfectos, pero innegablemente reales. Uno a uno, comenzaron a asomar entre las ramas, cargando los ramos con una belleza que la aldea había olvidado reconocer. Era durazno, era manzana, era vida. Algunos no pudieron contener la emoción y lloraron al tocar la corteza aterciopelada de la fruta aún verde. No hubo exageraciones, nadie bailaba ni gritaba. El impacto no provenía de la euforia, sino de la incredulidad ante lo que estaban viendo. Era como si algo antiguo, casi apagado, se estuviera reactivando dentro de ellos. El campesino, por su parte, permaneció en silencio. Estaba allí como siempre, pero ahora rodeado no por burlas, sino por miradas confusas y apenadas. No se ofrecieron disculpas, no se dijeron palabras de honor, pero la forma en que los moradores se acercaban a los árboles revelaba lo que no podían expresar. Habían juzgado mal, habían desistido demasiado pronto. La cosecha no fue abundante en ese primer año, pero fue suficiente para alimentar a los que quedaban. Niños probaron frutos por primera vez en sus vidas. Ancianos que antes solo esperaban la muerte, volvieron a caminar hacia el campo. Familias volvieron a comer juntas, alrededor de trozos de manzana compartidos con cuidado. La aldea, que durante tanto tiempo fue un lugar de abandono y resignación, ahora llevaba el dulce perfume de la fructificación. Era como si la tierra, cansada de tanto lamento, finalmente hubiera decidido recompensar al único hombre que se atrevió a creer en ella. Nadie proclamó al campesino como héroe. No hubo homenajes ni festividades, pero su nombre, o lo que quedaba de él, comenzó a ser susurrado con respeto. Su presencia pasó a ser buscada por jóvenes y ancianos, no para escuchar consejos, sino simplemente para estar cerca. Se había convertido en símbolo de algo que pocos comprendían, pero todos sentían.
que hay poder en el tiempo cuando se guía con fe. El campesino envejeció en medio de los árboles que creó. Ya no podía caminar por los campos con la misma firmeza de antes, pero era común verlo sentado junto al tronco del primer árbol plantado, bajo su espesa sombra, observando el movimiento de la aldea con ojos cansados y profundos. Rara vez hablaba, pero su presencia bastaba para silenciar disputas e interrumpir murmullos. Muchos empezaron a imitarlo, nuevas semillas fueron lanzadas al suelo. Niños, antes acostumbrados al miedo a la escasez, ahora aprendían a esperar. No se trataba solo de plantar árboles, era una nueva forma de existir. La tierra que antes se veía como enemiga, dura, ingrata, muerta, se había convertido en aliada. Y ese cambio de visión no nació de discursos ni de liderazgo político, sino de la obstinada paciencia de un único hombre. La aldea, que un día lo rechazó, ahora se formaba a su imagen. Con el tiempo, otras villas cercanas oyeron hablar de la cosecha inesperada en ese valle olvidado. Familias llegaron, atraídas por los relatos, trajeron sus semillas, sus instrumentos, sus sueños. La tierra, regenerada, los acogió. La aldea creció, se convirtió en punto de referencia entre viajeros y mercaderes. Pero para los moradores más antiguos, aquello era más que una simple recuperación agrícola. Era un testimonio vivo. E incluso, si las nuevas generaciones no lo comprendían del todo, el campo donde se plantaron los primeros árboles pasó a ser preservado como un lugar sagrado. Allí no se cosechaba. Allí solo se observaba. Era el suelo donde lo imposible había sido desafiado por la perseverancia. El campesino, ya casi sin fuerzas, continuaba sentándose allí todos los días, envuelto en el aroma de los frutos que nunca cosechó para sí. No exigía reconocimiento, tampoco lo deseaba. Lo que había plantado estaba más allá de la vista, estaba en el tiempo, y el tiempo, finalmente, había respondido. El día en que el campesino no apareció en su lugar habitual fue el mismo en que el cielo, por primera vez en muchos años, amaneció cubierto de densas nubes. No llovía aún, pero el aire era diferente, más húmedo, más frío, como si el propio clima presintiera el cambio. Alguien lo encontró aún en su pequeña casa de barro, tendido con los ojos cerrados, el rostro tranquilo, las manos entrelazadas sobre el pecho. No había dolor, no había agonía. Su partida fue como su vida, silenciosa, firme, sin alboroto. La noticia se esparció rápidamente. Ese día, el trabajo se detuvo. Nadie plantó, nadie cosechó. Todos se reunieron alrededor del campo donde él había plantado los primeros árboles. No hubo discursos, no hubo rituales elaborados, solo el silencio de una multitud que comprendía, al fin, el valor de lo que él había hecho. Lo enterraron allí mismo, bajo la sombra de ese primer árbol, y sobre su sepultura nadie erigió una estatua. Solo colocaron una piedra sencilla con una palabra esculpida, fe. Con el pasar de los años, su historia se difundió más allá de los límites de la aldea. No todos creían en los detalles. Algunos decían que era solo una leyenda, otros aseguraban que lo habían visto con sus propios ojos. Pero para quienes vivieron ese tiempo no había dudas. Ellos habían comido de los frutos. Habían sido testigos de la transformación. Sabían que la fe de ese hombre no fue teórica, sino encarnada en sudor, en tierra, en tiempo. Y eso los marcó profundamente. El campo que él cultivó jamás fue abandonado. Se convirtió en un lugar de visita, no como un santuario, sino como un recordatorio. Lo que se planta hoy, incluso sin garantías, puede sostener vidas mucho después de que las manos que sembraron ya no existan. Allí, entre los árboles, las generaciones futuras continuaron caminando, cosechando y enseñando. E incluso sin conocerlo personalmente, muchos aprendían de su legado.
que hay poder en la paciencia, que hay sabiduría en el tiempo y que hay vida en cada semilla plantada con fe. Con el tiempo, nadie volvió a saber exactamente cuántos árboles habían sido plantados por sus manos. Se mezclaron con los que vinieron después, esparcidos por toda la extensión fértil que la aldea ahora ocupaba. Pero era fácil identificarlos. Eran los más antiguos, de troncos anchos, raíces profundas y copas que se tocaban como si bendijeran el suelo alrededor. Aún daban frutos, incluso décadas después. Y bajo sus sombras, familias enteras descansaban, compartían alimentos y contaban historias. El nombre del campesino seguía sin ser plenamente conocido. Era llamado simplemente el que plantó. No había necesidad de más. Su hazaña estaba grabada en la tierra, en los frutos, en las vidas restauradas. Era como si su presencia nunca se hubiera ido por completo. Su ausencia no se transformó en vacío, sino en dirección. Y cada vez que alguien cosechaba un fruto, lo hacía con respeto, como quien participa en algo más grande, iniciado mucho antes y destinado a perdurar mucho después. Y así, la aldea renació, no por fuerza ni por milagros inmediatos, sino por causa de un gesto silencioso que atravesó el tiempo. El campo donde todo comenzó nunca dejó de ser cuidado. Ninguna construcción se erigió allí. Ningún comercio fue permitido. Era un terreno reservado, no por decreto, sino por conciencia. La historia del campesino pasó a ser enseñada a los niños, no como fábula, sino como memoria. Algo que realmente ocurrió en un tiempo de hambre y desesperación, cuando todos desistieron, excepto uno. Y por mucho que los años se acumularan, siempre había alguien que se detenía ante la piedra donde fue sepultado, en silencio, como quien escucha una voz sin sonido diciendo: «Planta, cuida, espera». Y luego se iba, llevando en las manos la misma semilla que un día lo cambió todo. El hombre que nadie entendió fue el mismo que salvó a todos, sin discursos, sin aplausos, solo semillas, paciencia y fe. Su nombre se perdió, pero su legado continúa vivo en cada árbol, en cada sombra, en cada fruto. Y ahora te pregunto, ¿qué has estado plantando con tu vida? ¿Estás buscando cosechas inmediatas o construyendo algo que perdurará más allá de ti? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber qué despertó en ti. Y no olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quien necesite una nueva perspectiva sobre el tiempo y la fe. En el próximo video nos sumergiremos en otra historia sorprendente sobre cómo decisiones silenciosas cambiaron destinos enteros. Te espero allí. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.